Listo, pues hoy vamos a comenzar con nuestro tema del mes de septiembre. Y este tema se llama ¿qué hacemos con lo que ya sabemos? ¿No? Y este tema va a ir muy relacionado a lo que vimos en el Congreso, que creo que la mayoría de las que estamos aquí estuvimos en ese momento, ¿verdad? Y si no, ahorita ponemos un poco como de contexto de todo lo que vimos ahí. Yo quisiera empezar con preguntarles que, bueno, más bien decirles que uno de los principales objetivos, o más bien el principal objetivo del Congreso era también que conociéramos la identidad que tenemos en el Señor. ¿Sí me escuchan bien ahí? Como que siento que se me está trabando un poquito. ¿Sí? Sí, te escuchas bien. Gracias, gracias. Que tuviéramos como esta identidad, ¿verdad? Que si no la teníamos a lo mejor muy clara, pues que la conociéramos como hijas de Dios y a su vez los comportamientos, porque veíamos con la pastora Gis lo que nos hablaba sobre Penina, ¿verdad? Y su habilidad de sacar a los demás de sus casillas. Y veíamos con Yasa a Esther, obediente, ¿verdad? Entonces tengo ahí como estos dos personajes que principalmente es lo que vimos en el Congreso, entre muchas otras cosas, pero dentro de los temas me quedo mucho como con Penina y con Esther. Y entonces, bueno, ahora que ya sabemos nosotras, bueno, que ya lo sabíamos, pero que a lo mejor pudimos reafirmarlo en ese momento, que cómo es nuestro comportamiento como hijas de Dios y otros temas que vimos, eh, justamente como el comportamiento de ellas dos es lo que sigue como retumbando en mi cabeza como todos los días, ¿no? O sea, hago algo y digo, ay, seguro Penina, como que es la Penina que hay dentro de mí, ¿no? Sé que no debe ser así, ¿verdad? Que, o sea, que nuestro comportamiento no debe ser, pero o sea, como que viene a mi mente y digo, ay, esto se parece como a eso, o de repente digo, tengo que ser obediente como Esther, como varias cosas que como que siguen en mi cabeza más de lo que yo pensaría que siguieran. Por ejemplo, el domingo el pastor nos hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué vimos en la prédica pasada? Y yo como que estuve atenta, pero ¿qué vimos, no? Y por ejemplo, los temas que vimos en el Congreso, pues tienen una semana más atrás, y eso como que todos los días está en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues parte de lo que conocimos de estos dos personajes, también vimos, bueno, más bien soltamos y entregamos cosas, ¿no? Parte de lo que nos decían era como, pues la frustración, la tristeza, a lo mejor enojo y todo lo que conlleva, porque veíamos como que va unido una cosa con otra, ¿no? Se va creando como la raíz de amargura y de ahí ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Como que se desprenden más cosas. Entonces, al menos para mí fue muy liberador, pero también creo que es real que cada día pues nos vamos a enfrentar a cosas diferentes, ¿no? Cada día hay situaciones que a lo mejor hoy me puede generar otra vez enojo o me puede generar frustración y qué vamos a hacer con eso. O sea, con eso que ya sabemos, ¿qué vamos a hacer? Y cómo voy a dejar que, bueno, hay dos puntos, ¿no? Uno es, voy a dejar que me vuelva a cargar de todo eso que ya entregamos, porque, bueno, ya lo entregamos, pero eso no quiere decir que nunca vamos a volver a pasar como por frustración. Pero si pasamos por un momento de frustración o de enojo o algún momento difícil, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que otra vez siga como generando esa raíz de amargura, o cómo lo vamos a pasar, ¿verdad? Y bueno, esa es la otra pregunta, ¿cómo voy a ya no dejar que eso pase? Eh, y en alguna capacitación que tomé alguna vez del trabajo decía que la emoción de lo que vamos aprendiendo dura aproximadamente 2 días. Que si nosotros no accionamos en esos 48 horas, podemos empezar como a postergarlo, ¿no? Porque salimos de la capacitación bien motivadas, como que sí podemos, como que vamos a lograr los objetivos. Y yo lo relaciono un poco así como con el Congreso, ¿no? Ahí estábamos muy motivadas
no voy a ser ahora más obediente, voy a estar más atenta a la palabra de Dios, voy a someterme a su voluntad, o voy a dejar de lado los comportamientos que a lo mejor pudiera tener de Penina, no lo sé, como cosas así que en el momento es, no, sí, Señor, yo puedo, y tú conmigo. O sea, al menos en mí sí hubo un punto como de, híjole, yo pensaba, no pensaba que tenía esto, descubrir que lo tenía y comenzar a accionar cosas diferentes. Pero han pasado 15 días, ¿no? Prácticamente han pasado 15 días desde ese congreso y entonces yo les pregunto a ustedes cómo están, ¿no? ¿Cómo se sienten con eso que vivimos en ese par de días? Siguen teniendo como esa decisión, ¿verdad? Sí, como decisión, como ganas, como así de decir, me estoy esforzando por adaptarme a la voluntad de Dios, a ser obediente, a dejar de ser irritable, a dejar de que si estoy teniendo un día difícil, no lo genere a mi alrededor, ¿no? O estamos en el punto como de, no, es que creo que ya lo pensé bien y creo que no puedo, creo que ser mamá de uno, dos o pequeños o de adolescentes o ser la ayuda idónea, creo que no la voy a librar, ¿no? O sea, como que en qué punto estamos hoy, si alguien me quiere compartir algo. Anímense. Yo sí, yo. A ver, ya sé, a ver. Ah, me Oye, incomoda el silencio. No, no es cierto. Pues nosotros habíamos ido, antes de habíamos ido a otro, ¿te acuerdas? Y, igualmente, todo lo que nosotros vimos cuando fuimos a Tasco, como dices tú, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, sigue, ¿no? En mi cabeza donde se habló el tema de la nueva oportunidad. Entonces, cuando yo decido en mi vida y tomo esa palabra de la nueva oportunidad es cuando pues tomo a los jóvenes, comienzo a obedecer a Dios e incluso ser conferencista en este último congreso que pasó fue así como Yazaret obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces, pasaron muchas circunstancias antes del congreso donde yo decía, ay, Señor, fui una penina, ¿no? No lo sabía, pero fui una penina. Y hubo una circunstancia, pues algo adversa, y yo le decía, ¿sabes qué? Dios, me da mucha vergüenza. Yo así oré, o sea, yo estaba muy triste porque había la posibilidad de que yo ya no compartiera en ese congreso. Entonces yo estaba muy triste, yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Me siento muy avergonzada delante de ti y si tú me dices que ya no, pues yo voy a entenderlo, ¿no? Aunque me dolía en mi corazón, ¿por qué? Pero ahora entiendo que estamos en un proceso de transformación. Ajá. El hecho de primero decir sí voy, era Yazaret obedeciendo a Dios, ¿no? Aunque en medio de las circunstancias tuve una actitud que no era la correcta, fui a Dios, ¿no? Fui a Dios y le dije, acepto, si tú me dices ya no, pues ya no, y ahí vamos, ¿no? Pero pues gracias a Dios dijo, sí, sí, sí quiero. ¿sí vas? Y vas y fui, ¿no? Con algo de miedo, con algo eh, no, algo nuevo para mí como pues moderadora de los talleres, por ejemplo, fue una gran responsabilidad compartir con esas mujeres que yo no conocía, pero que abrieron su vida, su corazón. Y yo dije, Señor, qué responsabilidad fue eso, la verdad, pero pero me siento yo muy agradecida, aún me siento muy agradecida por haber tomado primero yo la oportunidad y después haber sido obediente y haber podido compartir con todas estas mujeres y sigo sintiendo, o sea, mucho gozo en mi corazón por esa circunstancia. Qué bonito, Yasa, muchas gracias por compartir. Y ¿cómo,
cómo el obedecer a Dios, o sea, a lo mejor en el momento dices, sí, obedezco y a lo mejor con nervios y con lo que sea, pero la decisión de obedecer, pero, o sea, cuando lo haces, ese gozo que trae, que dices, o sea, como que yo pienso, ¿no? A mí me pasa como que dices en el momento, dices, sí, obedezco, pero me da nervios, pero me da cosa, pero ¿cómo lo hago, no? Pero cuando el Señor te manda, te respalda y estás ahí, o sea, como que ese gozo es más fuerte que lo que se pudo haber como vivido, digo, sin minimizar como todo lo que conlleva, ¿verdad? Muchas gracias, Jess. Entonces, ahora vamos a irnos a una cita bíblica. eh, y aquí bueno, vamos a Lucas 1:28, vamos a leer del 28 al 38 y en lo que lo tenemos, pues un poquito de contexto, ¿verdad? Es cuando el ángel Gabriel le aparece a María y le dice que ella es la que va a concebir a Jesús, ¿verdad? Pero el primer pensamiento de María es que cuando vio al ángel que le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, ella se turbó con esas palabras, ¿verdad? Y ella decía, pues, ¿qué salutación es esta? ¿No? Ella de primer momento se turbó y después dijo, ¿pero cómo? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo se va a posar sobre ti, has hallado gracia delante de Dios, ¿no? Entonces, como que eso yo puedo leer que eso le trajo como tranquilidad a María, ¿no? Y después, en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto hace que entonces dice en el 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ¿verdad? Porque eso trajo tranquilidad a María. Yo puedo interpretarlo así, que trajo tranquilidad saber que el Espíritu se iba a posar en ellos, o sea, que era algo que Dios le estaba mandando, ¿verdad? Y ahí dejó de sentirse así turbada. Y, y vemos aquí, bueno, cómo es que ella se turba, pero cuando el ángel le dice que no tema porque ha hallado gracia delante de Dios, hoy el Señor nos dice que hemos hallado gracia delante de Él y lo que Él nos haya puesto, sea ser mamás de pequeños, de adolescentes, de grandes, porque yo creo que hasta de casados, como mamás han de decir, o sea, como que siguen orando, o a lo mejor dicen, ay, pues su matrimonio, si saben de alguna cosa o algo, pues se siguen como a lo mejor preocupando, eso es lo que yo como que pienso, ¿verdad? Que puedan ser así, o a lo mejor en el ministerio en el que estás, como ayuda idónea, el rol que estemos desempeñando, pienso que a veces puede ser como que, Señor, y si no doy el ancho, ¿no? Principalmente de lo que Dios espera, a lo mejor a veces eso es lo que podríamos pensar. Entonces, esto que va generando como temor de obedecer, ¿no? Temor de confiar plenamente en Dios. Y los temores se vencen tomando decisiones, pues tomadas en base a la palabra de Dios cada día, porque cada día tenemos un nuevo reto, una nueva situación, ¿verdad? Algo que tenemos que enfrentar diferente. No quiere decir que todos los días vamos a tener cosas diferentes, pero pues hay cosas de pronto que salen, ¿verdad? Pues estamos en la vida, estamos expuestos al mundo y entonces hay cosas que son complicadas, pero entonces cada día necesitamos decidir que sea una decisión, eh, ¿cómo se dice? Una decisión intencionada, poner en nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Cada día, en cada situación. Y ahora les quiero hacer otra pregunta que es, ¿qué harían hoy si no tuvieran miedo? ¿Qué es eso que, que harían si no tuvieran miedo? Si alguien lo quiere compartir, está muy bien, y si no, igual está bien. Aunque me gustaría escucharlas. Yo, Dianita. A ver, Mimi, adelante. Bueno, yo, por ejemplo, bueno, esto no, a lo mejor sale de otra cosa, ¿no? Pero si yo no tuviera miedo, me atrevería a nadar. Yo tengo miedo a eso. Si no lo tuviera, créeme que a lo mejor hasta sería
la mejor nadadora, pero siempre como que yo alguna vez leí, ¿no? Que dice que los miedos te paralizan y sí es cierto. Si Sí, uno si uno abandonara ese miedo, seríamos como los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños todo quieren hacer, yo soy un superhéroe, yo soy esto, yo soy lo otro, porque ellos no entienden de límites, no entienden de prejuicios, de miedos. Entonces, yo creo que seríamos, si nosotros no nos invadiera el miedo, seríamos capaces de hacer todo aquello que quisiéramos, pero a veces nos detenemos hasta porque pensamos que la gente va a pensar mal, ¿no? Estamos, ujú. a lo mejor dejamos que la opinión nos invada, ¿no? Entonces yo Sí. creo que es eso. Muchas gracias, Mimi. ¿Y cómo nos paraliza, verdad? Yo les he compartido, yo creo que ya todos lo saben, ya lo he compartido otras veces, que a mí me daba miedo hablar en frente de la gente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en la universidad me pasaba, y creo que siempre en la escuela siempre me pasaba que el momento de pasar a exponer, aunque yo hubiera estudiado mi tema y trajera aquí solo los puntos como clave, ¿no? En mi tarjetita, o sea, a mí se me olvidaba. El hecho de yo ser el centro de atención de un grupo de gente, a mí me paralizaba. O sea, yo siempre he preferido estar detrás del telón. Por ejemplo, me ven en la cabina o, por ejemplo, en el evento de niños y yo decía, yo aquí atrás de la cabina estoy perfecta, porque yo veía, por ejemplo, voy a poner tu ejemplo, Mimi, Mimi bien animosa en las porras, ¿no? Y yo decía, yo, o sea, jamás voy a poder decir una porra en el micrófono como lo dice Mimi, con esa soltura, con esas ganas de que vamos con la porra, ¿no? Y yo digo, yo aquí poniendo el sonido del león y el sonido de la pantera, yo estoy feliz, o sea, como que siempre detrás de algo, este, pero sobre todo, por ejemplo, en la escuela, o sea, era así que, como dices, Mimi, ese miedo que paraliza, o sea, que ya no sabía qué decir, aunque hubiera estudiado mi tema, yo no podía hablarlo, no podía decirlo, las manos me sudaban, las piernas me temblaban, o sea, a un grado así como de que no podía decir nada, ¿no? Y, y yo he visto ahora cómo el poder de Dios ha estado en mi vida porque hoy puedo hablar en frente de un grupo de personas. Y la verdad es que para el Congreso, este, sí pensaba yo como que dije, ya domino estar aquí ahorita en la reunión y somos 6, somos a veces 8. Y yo digo, bueno, ya lo domino, pues estoy detrás de una pantalla, pero después dije, estar enfrente de 40. Y yo no sé si no lo estoy magnificando, pero algo está pasando porque hasta un momento antes yo decía, yo no me siento nerviosa y para mí era un cambio como abismal porque yo decía, o sea, no me estoy intimidando y el tiempo ya está así a 2 minutos de empezar y yo de lo más tranquila, o sea, yo no me sentí nerviosa como a comparación de antes, ¿no? Y también en el transcurso de la preparación del Congreso igual pasó algo en mí que también fui como una penina y también tuve que ir al Señor y orar y decir, o sea, Señor, ya no sé aquí qué, ¿no? Pero, pero siempre como teniendo la seguridad de que el Señor estaba conmigo, yo decía, si tú me has mandado a esto, pues ahí voy a estar, pero tú conmigo, ¿no? Porque yo sola ya sé que yo no puedo. Entonces, ver cómo la mano del Señor está en mí, que yo lo puedo palpar, o sea, no es como que diga, ay, yo me acuerdo que tal persona era como muy, no podía hablar en público, o sea, vivirlo yo me hace saber que el poder del Señor está en mí, ¿verdad? Porque eh, decidido ser obediente, pero al inicio de esa obediencia también había así como, ¿de qué les voy a hablar yo? Ellas que conocen tanto de la palabra, yo que cuánto tiempo tengo en el Evangelio, y bueno, un montón de cosas, pero decidí ser obediente y vencer como pues ese miedo, pero no es por lo que yo haya hecho, ¿verdad? Sino por en quienes estamos eh, confiando. Entonces, hablando de esas cosas ¿qué haría hoy si no tuviera miedo en ese momento? Como yo lo puedo ver ahí, ¿verdad? Y sé que cada uno tenemos batallas diferentes, pero como lo leímos ahorita en Lucas, el Espíritu está en cada una de nosotras, ¿verdad? No es por nuestras fuerzas y no es por nuestro poder, es por el poder de Dios en nosotros, es por quién es Él, no por quiénes somos nosotras, ¿verdad? Y, y pienso que hay
hay cosas que nos pueden paralizar un poco, ¿verdad? Como estos temores, pero también creo y considero que hay 3 decisiones que nos pueden ayudar como a ir venciendo estos temores, que aunque decidamos ser obedientes, pues hay como que vienen ciertos temores, ¿verdad? Pero cuando confiamos en el Señor y nos dejamos ir así como Él nos pide, va cambiando, ¿verdad? Y bueno, la primera decisión que me gustaría compartirles, uno es pues justamente decidir enfrentar el temor, hacer lo que nos da temor. Cada debilidad es una oportunidad para que Dios muestre su poder. Si cambiamos como el enfoque de en mi debilidad no puedo, me da miedo hacerlo y dejar que nos paralicen, más bien cambiar como esta perspectiva y ver que cada debilidad es una oportunidad para que Dios muestre su poder, ¿verdad? Y esto viene a mi mente con lo que justamente veíamos en Tasco, ¿verdad? Que tenemos una nueva oportunidad y eso puede ser que a pesar de que sintamos como ese temor, es una nueva oportunidad. Y ahorita que a mí también decía lo de el miedo a nadar, no lo había traído a la mente así como ahorita ya conscientemente, pero también me da miedo como nadar, o sea, como no sentir el piso, digo, ay, no, en la orillita, yo aquí, donde sienta, pues seguro el piso, ¿no? Pero cada una tenemos cosas diferentes, a lo mejor unas ya libramos unas, pero todavía estamos trabajando pues en otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues vamos un pasito a la vez, pero siempre tomadas de la mano del Señor, ¿verdad? A lo mejor tenemos 2, 3, 1, 5, 20, no lo sé cuántos temores tengamos, pero vamos uno por uno, que decidamos hoy vencer uno y voy a repetirlo, ¿verdad? No es por nuestras fuerzas o por nuestro poder, sino por el poder del Señor, porque tenemos a su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Yo veo el poder de Dios en cada una de ustedes, lo veo en mi vida y sé que los temores los vamos a ir enfrentando paso a paso, uno a uno, pero siempre confiados y tomados de la mano del Señor. Porque justamente, como decía Mimi, ¿verdad? Estos temores que no enfrentamos se van convirtiendo en limitaciones. Ya como que sentimos que por ahí no podemos porque o no sé nadar y mejor no salimos a ese lugar, no sé, ¿verdad? Es un decir como de vacaciones. Mejor vamos a donde no haya agua y ahí me siento más tranquila, pero a lo mejor ya se convirtió en una limitación, ¿no? O a lo mejor de decir, ay, Señor, yo quiero ser obediente, pero me da miedo hablar en público, mejor úsame en otra cosa, ¿no? Pero si el Señor me quiere usar ahí, tengo que enfrentar ese temor, ¿verdad? Ese miedo. La segunda decisión sería que enfoquemos nuestros pensamientos en la verdad. Ya también en algún estudio, ¿verdad? Habíamos visto que tenemos un montón de pensamientos en el día, pero el gran porcentaje son pensamientos negativos, ¿no? Como no puedo, no me va a salir, pero yo qué les voy a decir, pero no voy a dar el ancho. Entonces, que intencionalmente tengamos pensamientos positivos. No me traje el frasquito, pero parte del frasquito, ¿se acuerdan que llenamos con notitas, con promesas del Señor? Es como ir teniendo esos pensamientos intencionalmente de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Y dejar de lado esas palabras, y si, no puedo, y si pasa esto, y si, porque son, o bueno, yo no voy a generalizar, pero a veces a mí me pasa que puedo ver todos los peores escenarios, ¿no? Y quiero prever como cada uno, pero siempre hay algo, o sea, siempre es como que gana lo negativo, y si pasa esto, y si pasa el otro, si no puedo, y si no funciona, y si, sino más bien como tener esos pensamientos, estar enfocados en los pensamientos de la verdad. Entonces, eso que estamos pensando, eso que estamos meditando, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? Como vamos a Filipenses, por favor, 4:8. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, ¿verdad? Entonces, en esto vamos a pensar, en todo lo que sea, como lo que acabamos ahorita de leer, ¿verdad? En el Señor, estar teniendo una comunión con el Señor.
y entonces enfocar nuestros pensamientos en eso y con eso ir pues quitando, ¿verdad? Los pensamientos que nos puede decir que no podemos, que no lo vamos a lograr. Y recordamos que en algún estudio también ya habíamos visto cuando vimos paso a paso el Salmo 23, ¿se acuerdan? Que dice que tenemos todo, ¿verdad? Porque lo tenemos a Él, entonces podemos hacerlo intencionalmente, tener estos pensamientos positivos. Y la tercera decisión sería, bueno, ya pensamos lo positivo, ya sabemos esas cosas positivas, que tenemos una identidad en el Señor, que Él está con nosotros, pero necesitamos ponerlo en práctica, necesitamos vivirlo, porque si solamente se nos va quedando ahí como en una promesa, a lo mejor en un cuadro que tengamos en nuestra casa, que tiene escrita una promesa, a lo mejor ya de tanto todos los días, a lo mejor lo vemos, pero ya no es algo que estemos creyendo, ¿verdad? En nuestro corazón, o que estemos viviendo, que le estemos dando la importancia de esa palabra en nuestras vidas. Vamos a Santiago 1:23, por favor, igual quien lo tenga le da lectura. Dice la palabra de Dios. 1:23. Sí, 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Gracias. Voy a leerlo en otra versión y dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo. Bueno, y el 24 dice: y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, ¿verdad? Entonces, que ya sabemos la palabra, la leemos, ya tenemos un poco más como, a lo mejor de conciencia, pero no solamente que quede ahí, sino estarla recortando constantemente, y sobre todo estarla viviendo, ¿no? Tener como presente, voy a poner otro ejemplo más cercano, que es Penina y Esther, y es como tener más cercano que si tenemos un comportamiento o evitar, ¿verdad? Pensar antes de ese comportamiento y es como, ah, se parece a Penina, mejor no lo sacamos, como ir como conscientemente evitando esas cosas que vamos aprendiendo y pues poner la palabra de Dios en práctica, ¿verdad? Porque a veces lo que ya pensamos o no le damos importancia a las promesas del Señor. ¿No les ha pasado que por ejemplo, dice: ah, me salió un nuevo lunar, ¿no? Y buscamos en internet, ¿qué significa un nuevo lunar? Y el internet dice cáncer. Y entonces ya entramos en pánico porque dice que si tienes un nuevo lunar, es cáncer, ¿no? ¿O qué significa despertar 2 días seguidos cansados? Ah, porque estás en depresión. Pues no estamos en depresión, a lo mejor estamos muy cansados, a lo mejor nuestro ritmo de trabajo es muy pesado, pero no nos rijamos por lo que es el Internet. Y no estoy diciendo que el Internet sea malo, ¿verdad? Gracias a eso estamos ahorita conectados, pero que lo ocupemos para cosas buenas y lo demás seguirnos rigiendo, pero por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No estar como dándole entrada a esos temores, no estar como ahí pensando qué puedo tener si me duele el dedo, qué está pasando si me duele el dedo. Pues a lo mejor algo pasó, pero no tenemos que irnos como al extremo, ¿verdad? De todo lo negativo, sino más bien confiar en la palabra del Señor, ponerla por obra. Y pues bueno, este fue este tema cortito, pero es como darle continuidad a lo que hemos estado viendo, y no solamente en el Congreso, ¿no? Sino en las prédicas, en los devocionales que nos manda también el pastor, que de repente sí, pues el domingo que preguntó: ¿qué vimos la prédica pasada? Yo, aquí estuve y sí puse atención, pero no me acuerdo. O sea, como tenerlo más presente, ¿verdad? Estarlo como viviendo, y lo que se nos viene a la mente, por ejemplo, ya se nos compartía, ¿no? Como en Tasco, como esa parte de la nueva oportunidad, la tiene como más presente. Yo lo que vimos en el Congreso lo tengo más presente a lo mejor que la prédica del domingo, pero hagamos que conscientemente como ir teniendo presente lo que vamos leyendo, lo que vamos escudriñando, para irlo poniendo en práctica. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Muy bien. Pues entonces vamos a terminar este
este pequeño estudio y pues yo los invito a que sigamos teniendo en mente todo lo que vamos aprendiendo para pues conscientemente ponerlo más en práctica, ¿verdad? Y lo que nos va costando trabajo, las batallas o los temores que vayan pues saliendo, vayamos siempre llevándolos al Señor y no dejar que nos carguemos y que sobre todo se hagan raíces de amargura y que cada vez estemos más, a lo mejor no es la palabra, ¿verdad? Pero como más ligeras, ¿verdad? Sin tener como esas cargas, sin dejar que el costalito se vaya ahí pues llenando de cosas y tener la confianza de llevarle todo al Señor, ¿no? Yasa, ¿nos apoyas con la oración para terminar, por favor? Pues bendito Señor, gracias Padre por este espacio, Señor, donde podemos compartir, Señor, pues mis hermanas, Señor, este momento, Padre, tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Diana, Señor. Gracias, Señor, por la forma práctica, Señor, en la que tú nos enseñas, Padre, acerca de cómo vivir, Señor, de cómo vivir como mujeres, Señor, que quieren, Señor, seguir tu voluntad, bendito Dios. Gracias, Señor, porque, y lo repito, y esto es algo que me queda bien grabado, Señor, tu palabra es útil. Y útil quiere decir que es práctica, que la tenemos que poner por obra, Señor, porque es la única forma en la que vamos a obtener, Señor, resultados, Señor, transformadores, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que se conectaron. Señor, sé tú con ellas este sábado, lo que resta del sábado, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, que sigan pasando bonito su sábado y primero Dios nos vemos mañana. Amén. Gracias, Dianita. Bendiciones, hermanitas. a todas. Bye. Mañana, buenas noches.